Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar del mundo en el cual me estén escuchando. Para mí es un enorme placer, un enorme gusto compartir con ustedes esto que tanto nos apasiona, esto que tanto nos mueve la cabeza y nos pone a reflexionar como lo es la historia. En el día de hoy vamos a hacer una clase especial sobre repasando todos los acontecimientos en su forma más sencilla, jovial y amena de la prehistoria y las teorías que llevan a que el ser humano surja. ¿Sí? Las teorías que nosotros hemos estudiado como especie para decir, oye, venimos de aquí. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Se titularon estas clases, si ustedes recuerdan, Entre la piedra y el pensamiento, un viaje al origen del ser humano y su prehistoria. Hablaremos de esta primera etapa de, eh, de la historia del ser humano, por así decirlo. ¿Ok? Y lo primero que debemos decir es que estamos estudiando la historia de nosotros, no de los elefantes, no de las arañas, ni mucho menos las serpientes, sino, recordemos, de nosotros. Todo eso lo iremos viendo poco a poco en la medida de las posibilidades, pero por supuesto debemos empezar por aquello que nos causa tanta intriga, como son las causas y los orígenes de las cosas. Y nosotros también tenemos unos orígenes, unas causas por las cuales existimos como especie. Recordemos, no se les olvide, que tenemos la línea de tiempo, esa que nos ayuda a entender dónde estamos en cada clase. Y hay dos periodos muy importantes. Recordemos que la historia empieza a partir de las primeras escrituras, de los primeros escritos que aparecen aproximadamente en el 3500, 4000 antes de Cristo. ¿Dónde van a aparecer? Recordemos Egipto, Mesopotamia. Y esa es la historia. La historia se divide en edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. No se les olvide. Y antes de la historia, pues existe una pre, que significa antes. Antes de la historia, prehistoria. ¿Y cuándo comienza la prehistoria? Hace 5 millones de años, cuando aparecen los primeros animales que se parecen a nosotros. Los primeros, vamos a decirlo así, ancestros en común que tenemos nosotros, que poco a poco irían evolucionando hasta llegar a nosotros. Entonces la prehistoria abarca muchas cosas porque abarca también la evolución, ya lo iremos viendo. Ahí comienza la prehistoria. Básicamente la historia y la prehistoria, independientemente de que una comience con la escritura y la otra no, forma parte de las acciones del ser humano. Tanto la prehistoria como la historia, el ser humano está allí. Es el tiempo del ser humano. Es el tiempo donde el ser humano, a pesar de que pueda ser no ser humano, no pueda ser Homo sapiens, y esté evolucionando, bueno, está haciendo cosas, nos estamos adaptando. Vamos a comenzar con esa parte. Recordemos que existen dos teorías principales. La teoría creacionista, por supuesto, la teoría donde coloca que nosotros venimos de Dios, Dios nos creó. Dependiendo de la religión que estemos conversando, pues una religión te dirá que fue de esta manera, fue de la otra. Y digamos que esa teoría creacionista se mantuvo durante muchísimo tiempo en la historia del pensamiento, en la historia de las ideas sobre cómo veníamos. Era lo que se creía y punto. Y luego está la historia del evolucionismo, la historia evolucionista, que hoy está aceptada. Independientemente de las creencias, hablamos de ciencia y de eso nos encargamos en nuestras materias. Perdón. Por lo tanto, vamos a hablar de las teorías evolucionistas, cómo el ser humano evolucionó. Recordemos que en el siglo XIX empieza un movimiento muy interesante que es la revolución industrial, sobre todo en un contexto llamado Inglaterra, en un país llamado Inglaterra en la época victoriana. Si ustedes ven a esta señora, Alexandrina Victoria, fue la reina que se encargó de promover la ciencia, la sociedad, la economía, la política, y que fue una reina muy importante en este momento donde justamente producto de su nombre se le llamó época victoriana, una época de mucho movimiento y sobre todo revolución industrial. El ser humano por primera vez crea ferrocarriles, crea transporte, electricidad, hace que las máquinas trabajen por nosotros. Y en eso de que trabajen por nosotros también hace de que la calidad de vida sea mucho mejor, hace de que la gente tenga mucho más tiempo libre y por lo tanto es evidente que saldrán nuevos científicos, nuevas personas que quieran dedicarse a la ciencia, a la educación, a las humanidades. Y es por eso que surgen unas teorías clásicas sobre el origen del ser humano. Nosotros solamente en esta clase, en este repaso, hablaremos de tres. Por supuesto que hay muchísimas más. Profesor, le faltó esta, le faltó aquella. Sí, está claro. Pero nosotros nos encargamos en nuestras clases de hablar solamente de tres para fines prácticos, para fines útiles. La primera teoría fue propuesta por Jacques-Baptiste Lamarck, un naturalista francés que vivió en Francia, obviamente, y él hablaba de la teoría del uso y desuso. Una teoría que fue propuesta en sus viajes a África, haciéndolo muy resumidamente, donde él se da cuenta que las jirafas
tienen el cuello largo y que muy pocas son las que tienen el cuello corto. Y se dan cuenta Lamarck de que las que tienen el cuello largo pueden alcanzar de mejor proporción las alturas de los árboles, las copas de los árboles, y pueden comer de mucho mejor. Entonces él llega a la conclusión, por primera vez en la historia, de que hubo un cambio en una especie y que hace muchísimo tiempo, en el caso de las jirafas, eran de cuello corto, pero producto de ciertas circunstancias, para poder alcanzar el alimento de las copas del árbol, tuvieron que estirar el cuello y evolucionaron a las de cuello largo. Y las de cuello corto se extinguieron o se redujeron. Entonces, Lamarck propone que en base a este ejemplo de las jirafas, en este libro llamado Filosofía Zoológica, que si un órgano se usa, este tiende a evolucionar, a transformarse, y si no, decae, se pierde, se atrofia. Jean-Baptiste Lamarck habla de este tipo de cosas. Hoy sabemos que Lamarck se equivocó en muchas cosas, quizá le faltó algún contenido, yo lo estoy dando muy resumidamente, pero lo importante de Lamarck es que Lamarck por primera vez rompe con una cosa que se llama fijismo. Y el fijismo es una corriente doctrinaria, una corriente de pensamiento que tiene el creacionismo, que tiene la teoría creacionista, donde las cosas están fijas, de ahí viene la palabra fijismo. Y como las cosas están fijas y no pueden cambiar, pues la mar rompe con eso, porque la mar habla de evolución, ya que el cuello cambia, habla de transformación, muy interesante. Y la mar va a inspirar, por supuesto, a uno de los científicos más importantes que va a seguir con sus investigaciones y la va a llevar mucho más allá, que es Charles Darwin. Charles Darwin, naturalista inglés, va a proponer la teoría de la selección natural en el libro El origen de las especies. Vaya libro que sin duda en algún momento todos deberíamos leer. Un libro muy interesante donde Darwin habla de que a través de la evolución sobreviven los individuos que son más aptos a la adaptación de las circunstancias que están en alrededor. No sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más inteligente, sino el más adaptativo. Él habla, gracias a otros aportes de otros científicos, como por ejemplo Thomas Malthus, que era economista, que los seres humanos luchan, perdón, los animales luchan en un momento dado si hace falta la comida, por la comida. Si hace falta la comida, empiezan a luchar por la comida, y sobrevive el que logra adaptarse a las circunstancias del entorno, el que logra adaptarse a la naturaleza. Y el que no, pues se muere. La especie que no se adapta desaparece. Entonces Darwin usa muchos casos de la parte económica de Malthus, la demografía, que habla mucho de que si una sociedad no tiene dinero, pues entra en crisis. En este caso Darwin la lleva al plano biológico y habla de que si esta sociedad les hace falta comida, pues entran en lucha, entran en crisis y sobreviven los más aptos, deben sobrevivir los más aptos. Y en el caso, por ejemplo, nosotros hablamos en clase que los dinosaurios, a pesar de que eran los más fuertes, en el caso del tiranosaurio rex, o los más inteligentes, como por ejemplo el velociraptor, ellos no sobrevivieron en el periodo final del Mesozoico, en el Cretácico, porque un asteroide cayó. Lamentablemente no se adaptaron a las condiciones climáticas que cambiaron radicalmente en el ambiente y murieron. Y los que sí se adaptaron fueron una especie de ratas de topos que se escondieron debajo de la tierra y sobrevivieron a las hostilidades que tenía ese clima. Entonces, eso es muy interesante. Sobrevive el más apto. Darwin utilizaba el ejemplo de los pinzones, un tipo de ave donde él las encontró en sus viajes en las Islas Galápagos. Él observaba que en cada isla había un tipo de pinzón distinto. En una isla había un pinzón con pico largo para poder atacar lombrices, en otro con un pico más pequeño y más corto y más grueso para poder comer de mejor manera nueces, frutas, etcétera, etcétera. Entonces él se puso a pensar y se dio cuenta de que en un momento dado todos esos pinzones estaban reunidos en una sola isla. Las Islas Galápagos eran una sola, hace mucho tiempo. Y producto de ciertas circunstancias, seguramente por el movimiento de las placas tectónicas, estas islas se separaron y cada ave tuvo que adaptarse a un entorno distinto en cada isla de forma diferente. Y cada ave se adaptó a las circunstancias y por eso en una ave se desarrolló en una isla con un pico más largo, en otra con un pico más corto, porque dependiendo de la comida que había, se adaptaron en base a eso. Darwin va a ser muy criticado por la prensa, sobre todo en la época, y le van a hacer, digamos, las primeras críticas en esta teoría, inclusive a pesar de que no está hablando sobre el ser humano, porque aún no estamos tocando el ser humano todavía. Y Darwin, a pesar de que en el libro lo publica en 1859, durará unos 11, 12 años para publicar, ahora sí, el ser humano, ¿no? Ahora sí él se pone a analizar de cómo surge el ser humano. En el libro El origen del hombre, 1871. Darwin hablaba de que hace mucho tiempo nosotros estábamos en los árboles junto con lo que conocemos como
orangutanes, simios, chimpancés, todos ellos eran, se le conoce como póngidos, ¿sí? Esos primates tenían un ancestro común y nosotros tenemos ahí un ancestro común que es de ellos también. Es decir, que dos ramas, ellos y nosotros, en algún tiempo, hace mucho, mucho tiempo, estábamos unidos. Y estábamos en los árboles en África. De repente, por un montón de circunstancias, empezó a faltar la comida. Cuando hace falta la comida, uno de esos grupos decide luchar y se queda en los árboles, pero el otro decide bajar y empieza a caminar. Y empieza a buscar comida de otra forma. Se empieza a adaptar a otras circunstancias de otra forma y comienza ese proceso de evolución. Y los que se quedaron en el árbol evolucionan a lo que hoy sería los chimpancés, los gorilas, los simios, etcétera, etcétera, etcétera. No venimos de un mono, venimos de un antepasado en común. Pero eso de que venimos de un mono precisamente fue por la crítica que le hicieron a Darwin en la prensa. Ahí está Darwin en uno de tantos periódicos de Francia, de Inglaterra, de Europa, donde hablan de que, Darwin está hablando de que venimos del mono. Pero ya dijimos que no, venimos de un ancestro en común. Eso es lo interesante de Darwin. Darwin, por supuesto, le va a faltar muchas cosas en su teoría de selección natural, pero es, digamos, lo más elemental y básico y tiene mucha fuerza lo que está diciendo. Hoy en día sabemos que la evidencia indica que la teoría de Darwin es verdadera. Más adelante vendría otro científico que se inspiró en Darwin llamado Frederick Engels o Federico Engels y propone la teoría biosocial. Habla Engels de que no solamente es importante la parte biológica, la parte de la naturaleza para evolucionar, sino que además el componente social es muy importante para dicha evolución. Recordemos que Aristóteles hablaba de que el ser humano es sociable por naturaleza. El ser humano necesita de otros para poder estabilizarse, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Necesita de la colaboración de otros para poder trabajar. Y precisamente eso del trabajo es algo muy importante que dice Engels. En el libro El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, Engels habla de que para poder nosotros evolucionar tuvimos que bajar del árbol, colocarnos de manera bípeda, bipedismo a través de dos extremidades, empezar a caminar poco a poco y desocupar aquello que utilizábamos en las manos para desplazar, en los árboles para desplazarnos, las manos. Y las manos empiezan a agarrar cosas. Empezamos a agarrar cosas, piedra, madera, empezamos a trabajar. Cuando se trabaja, se desarrolla el pulgar. Y cuando se desarrolla el pulgar, podemos agarrar las cosas a modo de pinza. Eso que agarramos las cosas de modo de pinza es algo muy característico de los seres humanos. Ningún otro animal lo hace. Un mono, comillas, comillas, un simio, un primate, un chimpancé, agarra las cosas así, pero nosotros las agarramos de manera de pinza. Cuando se hace eso, hay un montón de redes neuronales que suben al cerebro, el cerebro se desarrolla y crece el cerebro y por lo tanto surge el lenguaje articulado. Entonces Engels dice de que el componente social y el trabajo fueron importantes para evolucionar. Y hasta aquí terminamos muy rápidamente el primer tema, el tema de las teorías del origen del hombre. Vamos al segundo tema, comunidad primitiva o prehistoria. Nosotros les llamamos prehistoria, aunque hay unos textos que se llaman comunidad primitiva. Vamos para allá. Debemos decir que la prehistoria es el periodo donde ya el hombre está, ya el hombre bajó del árbol y empieza a evolucionar. Ya no somos esos que estábamos en el árbol, ¿ok? Y la prehistoria se divide en dos etapas fundamentales, la edad de piedra y la edad de los metales. Dijimos que la edad de piedra es el periodo más extenso de la prehistoria. Y vamos a empezar por allí. Cuando el hombre aparece, muchachos, el hombre aparece en una época geológica, porque la Tierra también tiene su historia, la historia de la Tierra, que se le conoce como el Pleistoceno, o también conocido como la Edad de Hielo o la Era del Hielo. Ustedes saben, muchachos, que cada cierto tiempo la Tierra se enfría y se calienta, se enfría y se calienta. En ese momento estaba fría, hoy en día está caliente, y se sabe que en un futuro, probablemente a no ser que acabemos con la Tierra, se vuelve a enfriar por cuestiones naturales. Entonces el ser humano aparece en el Pleistoceno, en la edad de hielo. Ahí aparece y están grandes animales, mamuts, tigres dientes de sable, caballos que hoy conocemos que medían como 3 veces más de lo que es común. Y aparece allí el ser humano. Y lo primero que debemos decir es que el ser humano en esta primera etapa se conoce como el paleolítico. Recordemos que está el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico es el periodo más extenso de la prehistoria. De hecho, el periodo del paleolítico abarca, si contamos, como un 80% de toda la historia, desde que aparecemos abajo del árbol.
El Paleolítico. ¿Por qué? Porque es un proceso de evolución, un proceso de hominización. Y recordemos que la hominización es donde los homos están evolucionando para llegar al Homo sapiens. Estos son los tres principales que evolucionan para llegar a nosotros. Es mucho más complejo que esto, muchachos. Se lo estoy dando de manera muy resumida para que ustedes me puedan entender. Es mucho más complejo, hay un montón de homos, hay un montón de ramas. Véanlo como una especie de árbol que tiene un montón de ramas y no más bien como algo lineal, pero para fines prácticos lo mostramos como forma lineal. Primero y principal está el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus. Vamos a hablar por partes. Lo primero que debemos decir es que en este periodo existen dos roles de trabajo, solo dos roles de trabajo. La cacería y la recolección o administración de frutos. La cacería la lleva a cabo los hombres por su fuerza, su agilidad, su valentía, etcétera, etcétera. Y la recolección y administración lo lleva a las mujeres porque son las más intuitivas, las más observadoras, las que son capaces de administrar de mucha mejor manera la comida. En este periodo el hombre era nómada, el hombre se desplazaba constantemente de un lugar a otro. Eso sí, el hombre que cazaba, el varón que cazaba, no duraba mucho tiempo afuera, regresaba rápidamente, pero se desplazaban de un lugar a otro, buscando comida, buscando frutos, etcétera. Esto de la división se le llama división de trabajo natural. Hombres cazaban, mujeres recolectaban. En el Paleolítico están las bandas. Las bandas son lo que conocemos como familia, aunque ellos realmente no sabían que eran familia. Tenían relaciones entre ellos, primo con primo, tía con sobrino, etcétera, etcétera. Y era lo normal, porque su capacidad de inteligencia, su cerebro todavía no estaba desarrollado, no sabían lo que estaban haciendo. Una banda es una familia. Ahora sí, el ser humano surge en África, en un lugar específico conocido como el Valle del Rif. Aquí está, Valle del Rif, en lo que hoy queda como Kenia, Somalia, Etiopía. Primero aparece el Australopithecus. Lo más destacable del Australopithecus es que el Australopithecus es el primero en bajar del árbol. Él todavía camina de manera cuadrúpeda, es decir, de cuatro extremidades. Él no es capaz de tener una inteligencia mayor, él no caza, él es muy miedoso y de hecho se va a extinguir. Otro que va a aparecer después es el Homo habilis, que aquí tiene una mayor importancia. Homo habilis significa hombre habilidoso y el Homo habilis es el primero que parece que descubre el fuego, pero no lo usa mucho. Más bien es carroñero, muy carroñero, come carne cruda, se la pasa más bien esperando que otros animales cazan para él acercarse y cazar. A cazar no, él acercarse y comer. Él no cazaba. Él todavía camina en cuatro patas, más o menos, de vez en cuando se puede colocar de manera bípeda, pero le cuesta porque su cadera no está adaptada aún a ese tipo de cuestiones. Pero lo importante del Homo habilis es que el primero en utilizar las manos para trabajar como tal, el primero en utilizar una piedra, agarrar otra piedra y pensar, ¿qué pasa si yo agarro esta piedra y la choco con la otra y creo un filo? ¡Ay! Me puya, duele. ¿Y será que con esto me puedo defender? Sí. Es el primero en utilizar herramientas de qué tipo? De piedra, porque estamos en la edad de piedra. Más adelante viene el Homo erectus. El Homo erectus significa hombre erguido. Este sí ya camina. El Homo habilis se mantuvo en África, no salió de África, pero el Homo erectus sí salió de África. Se sabe que salió a Asia y a Europa. Y el Homo habilis y el Homo erectus, de hecho, hubo un periodo que convivieron juntos. El Homo habilis se va a extinguir, pasó muchas necesidades del Homo habilis. Si ustedes investigan, de hecho había un tigre especialista, un tigre de dientes de sable, un tipo de dientes de sable que lo atacaba constantemente y se lo comía. El Homo erectus sí ya descubre el fuego como tal, es el primero en utilizar de fuego para cocinar y cuando cocina se da cuenta de que la carne es más blandita. ¿Y será que puede comer mucho más carne? Sí. Y hoy sabemos que la carne proporciona proteína y que la proteína fue lo que nos hizo que el cerebro creciera bastante. Si ustedes ven aquí abajo, poco a poco el cerebro va creciendo. No solamente que el cerebro creza, sino que también la mandíbula, que antes era herbívoros, antes éramos herbívoros y comíamos solamente cosas de plantas, cosas de vegetales, ahora podemos comer mucha más carne y por lo tanto los dientes se reducen, se ponen más pequeños y el maxilar se reduce y por lo tanto deja un hueco para que ¿qué cosa crezca? El cerebro. No solamente podemos decir, muchachos, de que aparece en este periodo esos homos. Hay otro homo interesante, el homo neandertal, el hombre perfecto para la era del hielo. Era bajito, robusto, peludo y cazaba. Y el Homo erectus cazaba. Ya el Homo erectus no sé si lo había hecho, cazaba. El Homo neanderthalis se va a desplazar y de hecho el Homo neanderthalis conoce al Homo sapiens. El Homo sapiens ya aparece al final del Paleolítico y al principio del Mesolítico. Ya está el Homo sapiens y el Homo sapiens convive con este señor. El Homo sapiens recordemos que somos nosotros.
convive con el Homo neanderthales, parece que incluso en algunos casos se reproducen y hay algunas personas que incluso son tolerantes a la lactosa producto del ADN heredado de los Homo neanderthales, que ellos sí estaban preparados para el consumo lácteo. Curioso, ¿no? El Homo sapiens va a convivir con el Homo neandertal, sin embargo, en el Mesolítico el Pleistoceno empieza a bajar y las temperaturas suben. El Homo neandertal no se va a adaptar a ese cambio repentino de clima, además de otras circunstancias, y el que sí se va a adaptar a ese cambio brusco es el Homo sapiens. El Homo sapiens ya en el Mesolítico aparece con su inteligencia, consigue las primeras armas, por ejemplo, lanzas con piedra, arco y flecha, estas herramientas que están aquí arriba, para poder triturar algunas semillas, algunos frutos, construyen sus primeras casas con palos, etcétera, etcétera. En este momento el hombre es seminómada, ya no se mueve de un lugar a otro porque los animales se reducen, los mamuts, los tigres dientes de sable, esos grandes animales que el hombre cazaba se reducen y es más difícil conseguir comida. Entonces el varón tiene que desplazarse durante ya no un día, sino días y semanas a buscar comida. ¿Y quién va a tomar más protagonismo en la sociedad del Mesolítico? La mujer. La mujer va a tomar mucho protagonismo, la mujer va con su inteligencia, con su capacidad, incluso va a gobernar. Es una sociedad matriarcal, una sociedad donde gobiernan las mujeres en este momento, porque la mujer va a tomar un fuerte protagonismo en ausencia de quién? Del varón. Por primera vez se crea el arte que conocemos, primeros tipos de arte, el arte mueble y las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres se hacían en cuevas y tenían dos propósitos. De hecho, el ser humano en ese momento vivía más o menos en cuevas. Una era educar a los más jóvenes sobre cómo era cazar o cómo eran algunas cosas de la vida. Y otra era como una manera de manifestar que nos pasaran cosas buenas, como por ejemplo, si nosotros hacíamos una pintura en una cueva y mañana cazábamos, para nosotros eso era como una manifestación de que nos iba a ir bien, tenía como algo mágico religioso. Y de hecho, en este momento, otra característica del Mesolítico es que por primera vez se entierran muertos, se empieza como a preguntarse sobre qué hay más después de la muerte y se toma esa consideración y se entierran muertos, algo como místico, eso que hay más allá después de la muerte, cosas curiosas. El arte mueble también aparece y el arte mueble es todo aquel arte que se desplaza, que el ser humano lleva consigo mismo. Collares, arcillos, pulseras, objetos, estatuillas, cosas que el ser humano lleva consigo mismo y que se desplaza de un lugar a otro. Y entre ese arte mueble hay una cosa muy interesante, que es la Venus, las Venus. Esta Venus que está aquí es la Venus de Willendorf. Caderas anchas en estado de gestación, senos grandes en estado de gestación, estado de embarazo. Y para algunos científicos, el hombre, el varón, creaba estas estatuillas representando a la mujer fértil y a la mujer con caderas anchas para poder en su pensamiento tener un hijo de mejor forma y senos grandes para poder amamantar a ese hijo y que las probabilidades de sobrevivir fueran mucho mayor. Algunos científicos hablan de que precisamente eso fue lo que hizo que el hombre le gustara el tipo de mujer de esta fisionomía voluntuosa. Un dato interesante. En el Mesolítico ya no nos agrupamos en bandas, ahora nos agrupamos en clanes. ¿Qué es un clan? Varias bandas. Vámonos al Neolítico. Ya en este periodo, por primera vez aparece la revolución más importante o la primera revolución que surge de la historia del hombre, que es básicamente la revolución agrícola y ganadera. El hombre descubre que puede cultivar y además que ese cultivo atrae animales y surge la ganadería. Va a atraerse a animales, va a atraerse comida y el hombre ya no tiene la necesidad de trasladarse de un lugar a otro porque puede tener comida en un solo lugar. Ahora se vuelve sedentario. Y como se vuelve sedentario puede tener muchísimos más habitantes. Ya pasamos de clanes a tribus. ¿Qué es una tribu? Varios clanes. Entonces se establecen tribus, surgen las aldeas, surgen los pueblos, surgen las ciudades, porque hay una revolución agrícola y ganadera y una revolución urbana, ¿sí? Por el crecimiento de la producción económica a través de la agricultura y la ganadería. Recordemos que en el Mesolítico y en el Paleolítico la economía era subsistencia, era predatoria, era una economía de supervivencia, una economía donde el ser humano no producía absolutamente nada, sino que cazaba, recolectaba, todavía sacaba del medio físico y ya. Pero en el Neolítico, en la Piedra Nueva, recordemos, Neolítico, Piedra Nueva, ya el hombre produce. ¿Qué produce? Ganadería y agricultura. Y hay personas en este momento que tienen más que otros. Antes en el Paleolítico y en el Mesolítico todo era para todos. Pero ahora hay personas que tienen mucho más, hay un exceso productivo
y surge la propiedad privada en ese exceso productivo. Y resulta que hay personas que tienen y no tienen. Y las personas que no tienen muchas veces buscan al que tienen para trabajar, ¿sí? Y generar un sueldo, y a veces, lo veremos en Egipto y Mesopotamia, ser esclavo. Entonces por aquí va el asunto. Aparecen ya los pueblos, aldeas, ciudades, las primeras casas mucho más avanzadas. Un periodo muy interesante. En el Neolítico surge eso, y en el Neolítico además el hombre ya tiene, ese hombre que no tiene la necesidad de trabajar porque tiene exceso productivo, porque hay otros que le trabajan, tiene la oportunidad de tener ocio, de tener tiempo libre. Y se pone a pensar en otras cosas que son como más existenciales. Porque la existencia de la vida, porque llueve, porque los terremotos. Y empieza a estudiar la naturaleza en búsqueda de esas respuestas. Y en tantas de esas respuestas, por ejemplo, predice a través de la observación del clima, a través de la observación del cielo, que hay días que llueve. Y le dice a los demás que llueve. Los demás se quedan impactados, le dicen que cómo sabe que llueve. Y él sencillamente, o ellos sencillamente, los que saben de este conocimiento, dicen que eso es algo místico, que ellos lo saben producto de dioses y que ellos tienen una conexión espiritual con eso. Y se piensa de que por allí surge la religión. Surge la religión, surgen las primeras religiones, lo hablaremos más adelante en otra resumen clase, por así decirlo. Y llegamos al final de la prehistoria en el Neolítico, donde para que estas ciudades se transformen en grandes civilizaciones necesitarán de la agricultura y la ganadería, pero para que la agricultura y la ganadería se pueda dar es necesario ciertas condiciones. Primero, tierra fértil, y para que esa tierra sea fértil, agua, pero agua salada no, agua dulce. Y aquí, en esta zona agrícola, conocida como la media luna agrícola, la media luna, surgirá en el Medio y Cercano Oriente, surgirán las primeras dos civilizaciones. Mesopotamia en el río Tigris y Éufrates, y Egipto en el río Nilo. Pero eso lo veremos en otro resumen clase. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Cualquier duda, pregunta o comentario, por favor, déjenlo abajo en la caja de comentarios. Y recuerden, nos vemos en clase. Un saludo.